Pues vamos a continuar con el tema de la clase. Vamos a ponerle por ahí. Vamos a ponerle modelos dinámicos. Bueno, modelo dinámico de un sistema trifásico. Entonces, por ahí, modelo dinámico de un sistema trifásico. Entonces vamos a ver cómo se obtiene un modelo y cómo lo llegamos a simplificar para hacer cálculos. Entonces, un sistema trifásico consta de tres fuentes que vamos a llamar VA, una fuente que vamos a llamar VB, perdón, y otra fuente la que vamos a llamar VC, que este sería pues los voltajes trifásicos de nuestro sistema, en donde, bueno, pues ya sabemos cómo son esos voltajes. Y aquí vamos a tener una carga ZB, una carga por acá que vamos a llamar ZA, y otra carga que vamos a llamar ZC. Y tenemos nosotros esta conexión. Entonces, aparte, pues nosotros sabemos que de la fuente a la carga va a haber una corriente aquí que se va a llamar IA. Esta corriente sería IB y esta corriente de acá sería IC para cada una de las cargas. Y vamos a anotar unas consideraciones. Este sería un potencial, este sería una conexión en estrella, y este punto central sería un potencial cero, al igual que este. Y de hecho debe de haber una conexión entre las referencias, pero ahorita vamos a ver que esta conexión, si el sistema es balanceado, pues no hay ninguna corriente entre estos dos puntos si el sistema es balanceado, por lo que puede omitirse esa conexión. Pero bueno, la dejamos nada más para representarla. Entonces aquí le ponen consideraciones importantes. Nada más consideraciones. Vamos a poner dos. El sistema está balanceado. Esto quiere decir que las magnitudes de voltaje y las cargas son exactamente las mismas en cada fase. Nada más los voltajes están desfasados en un ángulo, pero las magnitudes son las mismas. O sea, la magnitud del voltaje de la fase A, de la fase B y de la fase C, sus magnitudes son las mismas. Y las cargas son exactamente las mismas. Eso quiere decir que está balanceado, que son las mismas cargas y son las mismas magnitudes de voltaje. Esta es la primera consideración. Otro puntito: no hay corriente este punto lo vamos a llamar punto N. Del punto 0 al punto N, debido a que está balanceado, debido a que el sistema está balanceado. Sí. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que el voltaje VA, VB y VC
son voltajes senoidales que tienen una magnitud, tienen un ángulo. Y ahorita vamos a hacer el siguiente análisis. En primera, vamos a considerar, póngale ahí, considerar una carga resistivo-inductivo, una carga resistiva inductiva. O sea, que Z, las impedancias que están ahí, es una resistencia más una inductancia, ¿sí? O sea, aquí tendríamos estrictamente una resistencia y una inductancia, ¿ah? Una R y una L en cada una de las fases. Entonces, si consideramos nosotros esto así, una carga inductiva o resistiva inductiva, perdón, se le conoce como una carga RL, vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Qué tal que nosotros hagamos un análisis de sumatoria de voltajes para cada fase? Pues ¿qué tendríamos? Para la fase A tendríamos este lazo de aquí, ¿verdad? Este de aquí, ¿sí? Tendríamos en primera el voltaje de la fase A menos el voltaje o la caída en el inductor y la caída en la resistencia, o sea, menos la caída del voltaje del inductor menos la caída en la resistencia. Y como la resistencia y la inductancia son las mismas en los tres casos, pues lo único que cambia en cada fase, ahora por ejemplo, para la fase B, pues tendríamos este de acá, y para la fase C, pues tendríamos este lazo de aquí, por el neutro, ¿eh? Tendríamos VB, VL menos VR igual a 0. Estos dos son igual a 0. Y por último, para la fase C, tendríamos estas ecuaciones igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje en un inductor, ¿qué es? La derivada de la inductancia por la derivada de su corriente, ¿eh? Con respecto al tiempo. Entonces, si sustituimos el voltaje del inductor, nosotros tendríamos que voy a poner acá una división nada más para indicar que son las mismas. Tendríamos que el voltaje de la fase A menos la inductancia por la derivada de la corriente de la fase A, o sea, de la derivada de la corriente de la fase A, porque es la corriente que pasa por la fase A, obviamente, menos el voltaje en la resistencia. Nada más que ese voltaje en la resistencia, pues va a ser la resistencia por la corriente IA de esa fase. Eso debe ser igual a 0. Pasa lo mismo para la fase B, en donde pues sería VB por la inductancia por la derivada de la corriente IB, ¿ah? De la fase B, menos la resistencia por la corriente IB. Y lo mismo para la fase C, la inductancia por la derivada de la corriente IC en el tiempo, menos R por IC. ¿Sí? Entonces ya tengo un modelo dinámico, ¿ah? Entonces el modelo dinámico le ponemos por allí. El modelo resulta en lo siguiente: la inductancia por la derivada de la corriente IA con respecto al tiempo es igual al voltaje de la fase A menos, bueno, ahora déjenme lo pongo formalmente. La corriente es una función, ¿ah? La corriente de la fase IA de t, diferencial del tiempo, igual al voltaje de la fase A, que pues es una función en el tiempo también, menos la resistencia por IA de t.
Este formalmente sí se escribe. Para la fase B, ¿cómo sería? Pues sería exactamente lo mismo. La inductancia por la derivada de la corriente de la fase B de T sería igual al voltaje de la fase B de T menos la resistencia por la corriente IB de T. Y para la fase C igual la derivada por la corriente IC de T con respecto al tiempo, pues es el voltaje de la fase C de T menos R y C de T. Y ahí está. Este es el modelo dinámico de este sistema trifásico con una carga RL, donde pues nosotros sabemos que VA de T pues es Bm por el seno de omega T. VB sabemos que es Bm por el seno de omega T menos 2 pi tercios, y el voltaje de la fase C pues sabemos que es Bm por el seno de omega T más 2 pi tercios, desfasado. Es una ecuación diferencial en la cual pues hay que resolver para la corriente, la diferencial de la corriente en cada uno de los casos. Muy bien, en un sistema trifásico importa mucho, o más bien es más fácil trabajarlo para nosotros en una representación matricial. Entonces vamos a representar este sistema de ecuaciones. Este aquí es un sistema de ecuaciones y vamos a representarlo en su forma matricial. Representación del sistema matricial del sistema. Entonces la representación matricial consta de lo siguiente. Yo voy a tener un vector. En primero voy a tener esta matriz. Esta matriz de aquí va a ser una matriz identidad que tiene por coeficientes la inductancia, una diagonal de inductores, y esa la multiplica un vector, bueno, de hecho la multiplica la derivada del vector de corrientes, IA de T y B de T, E y C de T. Vayan tratando de agarrarle la forma a la representación. Y luego por acá tenemos un vector VA de T, VB de T y VC de T. Y eso le resta una matriz identidad de coeficientes de resistencia, al cual la multiplica el vector de corrientes IA de T y B de T e IC de T. Ok, entonces la representación matricial debe de estar formada tal que al multiplicar nosotros los vectores por las matrices nos dé cada una de las expresiones del sistema que tenemos por acá. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos este vector con esta matriz, pues obtendríamos L, bueno, tendríamos la derivada de IA que multiplica a L, más la derivada de IB que multiplica al 0, más la derivada de IC que multiplica a 0. Y todo eso lo sumamos, pero como las dos últimas son 0, pues nada más nos quedamos con la derivada de IA por IL, que sería este término. Y luego para IB, pues IA por C, la derivada de IA por 0 va a ser 0, más la derivada de IB por L va a ser L por la derivada de IB. Más la derivada de IC por 0, pues esa sería 0, entonces nada nos quedaríamos con L por la derivada de IB, que sería el segundo término del vector. Y así le haríamos para IC también. Igual para VA, VB y VC, pues nos quedamos con el vector de voltaje nada más. Y para obtener cada una de las resistencias por las corrientes correspondientes a la fase, pues hacemos la multiplicación del vector de corrientes por
la matriz de identidad de la unitaria de las resistencias, perdón. Entonces, el sistema matricial lo podemos pasar siempre y cuando podamos definir pues por ahí todas las operaciones. Bien, como yo tengo ahora ya un sistema matricial, la representación matricial, puedo yo ir obteniendo o simplificando los términos para trabajarlo mejor. Por ejemplo, esta matriz diagonal de inductancias la voy a hacer una doble L. A esta matriz yo la voy a llamar L, pero va a ser una L doble para indicar que es una matriz, ¿sí? A este vector de corrientes le voy a llamar IABC. IABC es el vector de las corrientes de cada fase. A este vector de voltaje lo voy a llamar VABC. A esta matriz de resistencia lo voy a llamar R, una R doble, una R mayúscula doble. Y a este vector, pues aquí tengo otra vez el vector de corrientes y ABC. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la representación matricial del sistema trifásico, modelo dinámico, sería la doble L por la derivada de IABC en DT, que es igual a VABC menos la matriz R por IABC. Y esta va a ser mi expresión 1. De hecho, este es mi modelo dinámico, pero representado de una forma matricial. ¿Cómo sé que es de forma matricial? Pues porque tengo los vectores en ABC del voltaje y las corrientes, y la matriz L y la matriz R. Pero primero las defino acá, ¿verdad? Para saber de qué son. Entonces, una vez que yo tengo esta consideración o esta representación, voy a aplicar transformación, o bueno, transformar al marco de referencia arbitrario. Ese marco de referencia arbitrario es la de Park, la transformación de Park, la que ya estudiamos. ¿Qué me dice esa transformación de Park? Pues dos cosas. La primera es que las fases A, B, C van a ser iguales a la matriz de transformación TQ de 0 inversa por las fases FQ de 0. O pues bueno, que las fases FQ de 0 son iguales a la matriz de transformación TQ de 0 por las fases ABC. Esta es la transformación que vimos en clases pasadas, y este lo voy a llamar como ecuación 2 y ecuación 3, para usarlas más adelante. Entonces, fíjense bien, de la expresión 1, yo sé que una fase ABC es la matriz de transformación inversa de Park por fases Q de 0. O sea, que cada una de estas IABC, BABC y esta IABC que tengo acá, yo la puedo representar por la expresión 2. O sea, dicho de otra forma, la matriz L por la derivada en el tiempo de la matriz de transformación Q de 0 inversa por el vector FQ de 0, que en este caso pues lo que yo voy a pasar a Q de 0 serían las corrientes IABC, entonces por la corriente IQ de 0, ¿sí? O sea, donde está IABC, yo apliqué 2 y sustituí, ¿verdad? Y tengo esta multiplicación, que sería una multiplicación de variables, pues, Entonces hay que sacar la derivada de esta multiplicación. Y luego ahora voy a transformar este vector de fases ABC a fases Q de 0. Entonces donde está FABC, yo voy a poner la transformación TQ de 0 a la inversa por las fases VQ de 0. Menos R es una matriz de identidad, pues esa no necesita en sí una transformación. Es un número, pues. Y las fases IABC quedarían como la matriz TQ de 0 inversa por IQ de 0. Entonces en lo que me tengo que fijar es en lo siguiente. Esto de aquí es estas fases. Esto de aquí
son estas fases y esto de aquí de las fases I, A, B, C, ¿ya? Simplemente pues ya las transformé, estoy diciendo que están transformadas. Si nosotros simplificando, fíjense bien, yo aquí tengo la derivada de una multiplicación. ¿Y la derivada de una multiplicación qué es? La derivada de una multiplicación es ¿qué es? La primera por la derivada. ¿Por la derivada de quién? De la segunda. ¿Ah? O sea, la primera que es TQ de 0 inversa por la derivada de la segunda. Entonces aquí tengo la primera por la derivada de la segunda. Derivada de IQ de 0. Más que la derivada de la primera. Ajá, muy bien. Por la segunda que sería IQ de 0. Entonces, esta derivada de multiplicación, aquí la expandí, ¿sí? Y eso, bueno, pues lo demás quedaría igual, TQ de 0 inversa, BQ de 0, menos la matriz de resistencias por TQ de 0 a la menos 1, por IQ de 0. Y luego, si yo quiero simplificar esto, voy a hacer lo siguiente. En ambos lados de la igualdad yo voy a multiplicar a la izquierda, porque tengo que tener cuidado porque pues son matrices y vectores. Yo voy a multiplicar a la izquierda por la matriz de transformación TQ de 0. Y si del lado izquierdo multipliqué de la igualdad por TQ de 0, del lado derecho tengo que multiplicar a todos los términos por lo mismo. ¿Ah? Entonces, si yo hago eso, lo que voy a agregar es que aquí tendría la matriz de transformación TQ de 0 por el vector de inductancia que multiplica a TQ de 0 a la menos 1 por la derivada de las corrientes, pero ahora en fases IQ de 0 más la derivada Emma, me conviene ahorita expandir, o sea, todo lo estoy multiplicando por el factor TQ de 0. Entonces tendría yo TQ de 0 por la derivada en el tiempo de la matriz TQ de 0 inversa por IQ de 0. El factor que estoy agregando es este de aquí y este de aquí, que es la matriz de transformación. Y si lo agrego allí, lo agrego a la izquierda también acá. TQ de 0 por TQ de 0 a la inversa por BQ de 0 menos TQ de 0 por la matriz R por TQ de 0 a la menos 1 y Q de 0. ¿Por qué hice esto? Porque una matriz por su inversa es la matriz identidad. Incluso aquí yo tengo una matriz identidad de este coeficiente, esta matriz R, pues igual la puedo pasar del otro lado, no hubiese problema. O yo puedo hacer la multiplicación de la matriz TQ de 0 por esta R y luego por la multiplicación a la inversa de esta misma matriz, pues al fin de cuentas estas dos se me va a hacer una matriz unitaria, una matriz identidad, que es una diagonal de unos. Entonces, por eso me convino multiplicar por esta TQ de 0 para quitarme de estos parámetros. Lo mismo pasa en este caso, este caso de aquí, esta TQ de 0 con esta TQ de 0 inversa, pues se hace 1 y me queda simplemente
lo siguiente. Me queda la matriz IL por la derivada en el tiempo de las corrientes IQ de 0. Y luego este término de aquí, esto de aquí, pues no lo puedo simplificar porque primero tengo que sacar la derivada de esto de acá. De hecho, primero lo voy a anotar, porque esto es lo único que tengo que especificar. Esto de aquí, acuérdense que esta es la matriz de transformación de Park y esta es la matriz inversa de la transformación de Park que vimos en clases pasadas. Esto de aquí da un resultado. Ese resultado, o sea, bueno, primero aquí lo voy a llamar esto una matriz A. Voy a llamarlo A, una matriz A. Y esa matriz A, si ya yo la llamo así, ahorita la defino. Esto de aquí se va a simplificar también y me va a quedar simplemente que la matriz de inductancias por la derivada en el tiempo de las corrientes IQ de 0 sería igual a esta matriz A que multiplica IQ de 0, pues la voy a pasar para acá. Esto de aquí se hizo 1, pues esto sería igual a los voltajes en fases Q de 0 menos la matriz A, que es esta multiplicación por la fase IQ de 0, menos, me falta eso de aquí, R, la matriz R por las corrientes en fases IQ de 0. Y eso lo voy a llamar la expresión 4. Entonces, hasta aquí yo ya tengo transformado mi sistema dinámico trifásico en fases ABC a fases Q de 0. Y esto, bueno, pues es, van a ver ahorita por qué se simplifica más. Entonces, aparte, habíamos dicho que esta matriz A, fíjense bien, esa matriz A, de hecho este es un ejercicio muy bueno, que no lo voy a hacer aquí, pero pues estaría bien que lo comprobaran. Esa matriz A, caray, ¿qué pasó? Ok, ahora no se borra. Esa matriz A es igual a TQ de 0 por la derivada de la transformada inversa TQ de 0. Eso, si lo hacemos, pues me va a salir una omega Q, que de hecho pues ya habíamos dicho que es una velocidad. Esa omega Q multiplica a una matriz que es esta que estoy poniendo aquí. Este es el resultado de hacer esta multiplicación, este ejercicio, donde pues nosotros sabemos que omega Q pues es la derivada del ángulo Q que estamos tomando de referencia, ángulo que ya vimos en clases pasadas. Entonces esto estaría bien comprobar como ejercicio, pero pues ya ahorita simplemente yo me voy a quedar con que la matriz A es esta de acá, ¿sí? Y si esa matriz es esta de acá, pues nosotros expandiendo, o sea, ya obtuve esto de forma algebraica, puedo expandir. Y si expando el modelo dinámico me quedaría la matriz de inductancias que multiplica al vector de fases IQ, ID e I0, ya no las tengo en fases ABC. Y luego seguiría el vector de voltajes VQ, pero ya en fases Q de 0, ya aplicada la transformación de par. Eso menos la matriz, aquí sería omega Q, la matriz A por fases IQ de 0, sería 0, L0 menos L00, 0, 0, 0. Y esto sería multiplicado por el vector de corrientes en fases Q de 0, IQ, ID e I0. Menos, me falta esta matriz de resistencia, 0, 0, es la matriz de identidad pero con coeficiente R. Por las corrientes IQ, ID e I0. Entonces tengo la representación matricial ya en fases Q de 0. Pues si quiero cada una de las expresiones dinámicas, pues voy haciendo las multiplicaciones y me resultaría que la inductancia por la derivada de la corriente IQ en el tiempo es igual a el voltaje BQ, que multiplica a IQ, aquí es 0 e I0 por 0 es 0. Tengo nada más menos omega Q por L por ID.
¿sí? Y luego menos IQ. Y luego la dinámica de la corriente en fases IQD, bueno, ID más bien sería BD. Voy ahora con este cachito y tendría aquí yo IQ menos omega por menos L por IQ, pues esto se hace más omega Q por L por IQ menos R por ID. Aquí me faltó R por IQ. R por IQ y aquí sería R por ID. Y bueno, la dinámica de la fase I0 quedaría como V0, el voltaje V0, que veíamos que si estaba balanceado ese voltaje es 0. Y bueno, pues para grandes rasgos, básicamente, pues nada, nos quedaría eso, menos R por I0. En donde ahora sí, este de aquí, este lo voy a llamar expresión 5. Este de aquí, ese es lo importante. Esta es la expresión 5. Este de aquí es el modelo dinámico en marco de referencia arbitrario. Marco de referencia arbitrario. Muy bien. Entonces estas expresiones de aquí son con las que me voy a quedar. En la próxima clase vamos a trabajar con estas ecuaciones dinámicas y vamos a hacer algunos cálculos de corrientes y de potencias. Cuando hagamos esos cálculos, pues van a ver que van a ser exactamente los mismos cálculos, pero con esto se simplifica un poquito más. Y ya una vez pasado esto, pues ya nosotros vamos a poder pasar a lo que son términos de bueno, a trabajar con el inversor, su modelo, y aplicamos estas mismas este mismo procedimiento. Van a ver que la mecánica es la misma. ¿Qué más? No, pues por hoy le vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana hacemos esos cálculos. Pasado mañana empezaríamos ya con